Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Hoy, 15 de mayo, un día después de los 70 años del pueblo de Israel. Y sin lugar a duda, en este momento, muchísimos cristianos de hace mucho tiempo nunca esperaron o no tuvieron el privilegio de llegar como cristianos vivos y ver el cumplimiento de los 70 años del Estado de Israel. Nosotros nos ha tocado ser testigos, pero también nos toca ser testigos de aquí en adelante de este periodo que comienza hoy, 15 de mayo, en adelante como podríamos decir, como una agenda en rojo. De aquí en adelante, como Dios le plazca, de acuerdo al Salmo 90, versículo 10, Él puede añadir 10 años más. Creemos que los siguientes o los próximos 10 años que inician efectivamente desde hoy 15 en adelante van a ser contundentes y trascendentales en los acontecimientos proféticos en una forma definitiva, tomando en cuenta las contundentes palabras del Señor Jesús cuando dijo: y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? Vamos a ser testigos posiblemente de grandes y extraordinarios acontecimientos como los que ya en estos instantes estamos viviendo. Pero comenzamos con el tema de hoy, un día después de los 70 de Israel, con el tema Israel, pueblo de Dios. Y para ello, leamos la siguiente palabra del Señor en Jeremías capítulo 31, el versículo 35 al 37. Dice así la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que agita el mar y braman sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si llegaran a faltar estas leyes delante de mí, dice Jehová, también faltaría la descendencia de Israel y dejaría de ser para siempre una nación delante de mí. Así ha dicho Jehová: si se pudieran medir los cielos arriba y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Recalco, Jeremías 31, 35 al 37. Contundente y extraordinaria palabra. El día 14, es decir, este día lunes, mientras venía viajando de Washington, D.C., y dentro del aeropuerto National Reagan, hice un pequeño artículo con alguna foto desde cuando viví en Israel muy jovencito. En el artículo que titulé y que usted lo puede volver a leer si lo desea, está en mi Facebook, busca Antonio Bolaines Oficial y luego va a encontrar Bolaines Ministry con el loguito azul. Puede cliquear ahí, entra ahí para que le lleguen notificaciones, le pone like y ahí busca, va a ir hacia abajo en la página y va a encontrar Jerusalén, fase final. Damos gracias por los más de 70,000 personas que han leído ese artículo. Pero entre todas esas cantidad de personas, hubieron algunos que comenzaron a hablar muy, pero muy mal de Israel. Inclusive algunos que supuestamente se identifican como cristianos. La posición de algunos de ellos, otros creemos que ya eran de la parte extremista,
procedimos a borrarlo o a bloquearlo, comenzaron a decir palabras de maldiciones contra el pueblo de Israel. Y otros sencillamente no dijeron esas palabras, pero mostraban su profundo odio en cierta forma, disfrazado como cristiano, contra el pueblo de Israel, argumentando o haciendo argumentos teológicos completamente pobres y alejados de toda verdad. Por esa razón he titulado el tema: ¿sigue siendo Israel pueblo de Dios? ¿Es solamente la iglesia cristiana el único pueblo de Dios? ¿Es la razón por la que se dividió la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento, para que el Nuevo Testamento demostrase que ahora hay un nuevo pueblo y por lo tanto es el único que representa delante de Dios, y que el otro, el Antiguo Testamento, fue para un pueblo que quedó en la historia? ¿Es así? ¿O definitivamente estamos haciendo nosotros un mal uso o una tergiversación de la palabra de Dios? Debemos de aclarar, en primer lugar, que la división de dos libros fue una división que se dio inmediatamente después ya por los sistemas gentiles directamente. Que el Nuevo Testamento, como se lo dice en los originales, se le llama escrituras judeo-cristianas directamente, y que la palabra Antiguo Testamento tampoco fue hecho ese nombre por los judíos en ningún momento. Ni lo uno ni lo otro. No fueron dados esos nombres, simplemente se decidió bajo el mandato en aquel momento, digamos así, de la Iglesia Católica Romana, quien a través de esos eruditos tomaron la decisión de dividir con nombre Antiguo y Nuevo Testamento. Algunos dicen que posiblemente en todo esto se dio por la influencia del famoso ideólogo de la Iglesia Católica en el siglo V, el famoso San Agustín de Hipona, el creador de la doctrina salvo siempre salvo. Y que San Agustín de Hipona, que en su ideología, en esa teología, donde él alimentó la famosa teología del reemplazo, dando a entender que el pueblo judío, por haber rechazado y crucificado a Jesús, fue cortado total y absolutamente de la presencia de Dios, y que Dios escogió, según la teología de San Agustín de Hipona, a la Iglesia Católica como el nuevo Israel. Es por eso las similitudes que encontramos en el Vaticano del famoso Papa, que a ellos le llaman Sumo Pontífice, utilizando el mismo título que se le daba al sacerdote Aarón en el Antiguo Testamento, y de ahí ciertas tradiciones que la Iglesia Católica hace, que eran tradiciones que se utilizaban en el antiguo templo de Israel. El mensaje era mandando que ahora la Iglesia Católica era el nuevo Israel espiritual, y por lo tanto el Israel del Antiguo Testamento ya era historia. Esa ideología que viene desde el siglo V, se alimentó en los siguientes 1500 años, a tal magnitud que inclusive nuestros reformadores de nuestra iglesia evangélica, los grandes reformadores, como entre ellos el mismo Martín Lutero, el mismo Calvino, recuerden, ellos eran en cierta forma frailes católicos, y la teología de ellos era teología católica. En cierta forma, ellos siguieron manteniendo cierta simpatía para ciertos puntos teológicos en los cuales en su momento, por razones que no miraban ellos ninguna esperanza en aquel momento para el pueblo de Israel que estaba esparcido, decidieron seguir alimentando, o sencillamente no se manifestaron en su momento para rechazar esa teología de San Agustín de Hipona. Esa teología siguió regándose hasta que en los siglos 40 un grupo de pastores o de cristianos en Canadá trajo esa teología de la Iglesia Católica a la Iglesia Evangélica, pero poniéndole el título o recopilando de nuevo el título de San Agustín de Hipona, y ellos le pusieron el Kingdom Now, o el reino ahora, que no es otra teología que efectivamente la misma teología de reemplazo. De ahí
empezaron a utilizar esa teología, se empezó a infiltrar dentro del movimiento neopentecostal, en el cual empezaron a usar todos los símbolos también de Israel, y aunque en algún momento en sus cantos y todos hablan de Israel, en su teología, en sus enseñanzas, en la misma enseñanza de San Agustín, de que la iglesia es el nuevo sustituto de Israel y que Israel ya no existe en cierta forma. De ahí que los grandes líderes del neopentecostalismo se atribuyen todas las promesas del Antiguo Testamento, se las atribuyen para ello. Pero ¿es realmente esto una verdad bíblica, teológica, realmente delante de Dios? Y sobre todo, un día después en que Israel ha cumplido los 70 años, vale la pena que hagamos una respuesta en una forma contundente, en que la palabra de Dios sostiene que en ningún momento la iglesia vino para sustituir total y absolutamente al pueblo de Israel. Este es un tema eminentemente profundo y a la vez sencillo, en el cual los verdaderos padres de la iglesia evangélica, los grandes teólogos de la iglesia evangélica, inclusive esos grandes mártires como John Hus y los grandes hombres de Dios, inclusive hablemos de estos hombres como Carlos Spurgeon y Ironside y todos estos hombres de Dios en los siglos pasados mantuvieron su posición en cuanto a que la iglesia vino para cumplir un momento trascendental en lo que se llama en el periodo de la gracia. Es decir, en algún momento vino para tomar un papel de proclamación del evangelio. Ese papel en algún momento se le dio a Israel. Israel, como nación en aquel momento, no cumplió ese mandato, y entonces es cuando nace la iglesia, prácticamente ya oficialmente a través del poder del Espíritu Santo y establecida por el Señor, y a través de Pentecostés se lanza la iglesia en la misión de la proclamación del evangelio a nivel mundial en un periodo que debidamente está documentado, se le conoce como el periodo de la gracia. Ese periodo de la gracia es totalmente encomendado, total y absolutamente a la iglesia, bajo el orden ya no de un establecimiento del Antiguo Testamento, sino bajo el orden de Melquisedec. Esto es muy sencillo. El apóstol San Pedro lo explica de una manera pero muy sencilla. Dice: vosotros que en estos tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Oiga bien, vosotros que en estos tiempos no habíais sido escogido, pero que ahora habéis sido escogido. Vosotros que en estos tiempos no erais sacerdotes, pero que ahora sois real sacerdocio. Ese sacerdocio viene por el orden de Melquisedec. Es decir, la iglesia, en otra palabra, la proclama del periodo de la gracia, está bajo las leyes de Melquisedec. Es por eso que la iglesia no se maneja con las leyes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Primero, porque la iglesia no es una nación. Israel es una nación política. Segundo, porque las promesas que son hechas específicamente para Israel permanecen exclusivamente para Israel y son promesas en las cuales conlleva acciones como nación política, geográfica, con fronteras en todos sus lados. Mientras que la iglesia, las promesas de la iglesia no pueden ser las mismas que se le da a Israel como nación política, porque la iglesia está compuesta de pueblos, tribus, lenguas, es decir, de todas las razas del mundo. De manera que por eso es que la iglesia se dirige bajo la ley de la gracia o las leyes de Melquisedec, conforme al orden sacerdotal de Cristo Jesús, quien vino a hacer el sacerdocio de Melquisedec. Eso es muy importante, que deben de conocer nuestros oyentes y aclarar. Es por eso que cuando alguien ataca ciertas costumbres de la iglesia, como el diezmo y todo, y que dicen que esto es del Antiguo Testamento, están equivocados, porque inclusive el diezmo ni siquiera perteneció o nació o se originó dentro de la ley de Moisés, sino que se originó en el corazón del padre Abraham frente al sumo sacerdote Melquisedec. El libro, la carta de los Hebreos, que fue hecho, por cierto, por un levita,
que es lo que hoy en día la reconocen los expertos, que fue escrita por un levita, la carta de los hebreos, posiblemente con la participación del apóstol San Pablo, pero que este levita, que conocía perfectamente bien las leyes en cuanto a Antiguo Testamentario, especialmente en cuanto a las liturgias del templo y todos los procedimientos del templo de Israel, él explica el sacerdocio Melquisedec y la exposición de la gracia en cuanto a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente la iglesia, en el aspecto de sustituir a Israel total y absolutamente como pueblo de Dios, en ningún momento sucedió tal cosa. Simplemente la iglesia tomó el lugar de la proclama del Evangelio de Jesucristo a través del periodo de la gracia. Posiblemente, aunque vamos a dar múltiples de pasajes en todo esto que vamos a hablar, vale la pena que analicemos el siguiente pasaje donde el apóstol San Pablo, en una forma profunda, y hay que tomarlo así, en una forma profunda, dice el apóstol San Pablo en el libro de los Efesios capítulo 2, versículo 14, dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, oiga bien, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Está diciendo Pablo que Dios totalmente desechó al pueblo de Israel para sustituirla solamente para la iglesia. No, de hecho, cuando a mí me ha tocado allá en 1996, que fue la última vez que yo viví en Israel y que viví en el barrio Mea Shearim, el barrio más ultra religioso, y que tuve el privilegio único de parte del Señor, en el cual me tocaba viajar entre semana, 2 o 3 veces entre semana, con ortodoxos. Caminábamos juntos, aproximadamente, ¿qué? Unos casi 2 kilómetros y medio, desde el barrio Mea Shearim, caminando 2-3 kilómetros hasta el Muro de los Lamentos para ir a orar con ellos. Y allí me tocaba testificar y contestar a las preguntas de ellos. Y ellos, al igual que hay posiciones entre pseudo cristianos diciendo que solo es solo la iglesia, también muchos judíos dicen que solo es Israel. Y cuando me tocaba responderles a ellos, le contestaba muy sencillo: si Dios ha escogido un solo pueblo, entonces ¿por qué en Shabbat? Le decía yo a estos ortodoxos. Entonces, ¿por qué en Shabbat se utilizan 2 panes si el pan representa al pueblo? Yo hacía la primera pregunta: ¿quién representa ese pan? Al pueblo. Entonces, ¿por qué? Si el pan representa al pueblo, ¿por qué en Shabbat se utilizan 2 panes en la halab y no uno? Y la otra que les hacía a ellos es: ¿por qué en la visión de Zacarías en el cielo, él ve 2 olivos en el cielo y no uno? Si el olivo representa al pueblo de Dios, entonces ¿por qué no aparece solo un solo olivo en el cielo? Sino que en la visión del profeta Zacarías aparecen 2 olivos. Y cuando yo les hacía estas preguntas, ellos rápidamente reflexionaban y decían: no lo habíamos visto desde ese punto que tú lo estás viendo. Precisamente como evangélico, y sobre todo aquellos que tienen esta teología afectada desde la iglesia, desde San Agustín de Hipona, tienen que verlos desde ese punto de ángulo. No confunda las promesas de Israel como nación política y las promesas de la iglesia como un ente espiritual. No confunda la orden de Dios en las justicias y en las leyes que Dios le dio específicamente a Israel como nación, como pueblo, a la proclamación de las leyes de la iglesia en las leyes de la gracia o el orden de Melquisedec. Pero sigamos con la respuesta. Entonces, ¿sigue siendo Israel, al igual que la iglesia, pueblo de Dios? Por supuesto que sí. La respuesta más contundente está en el mismo pasaje que leímos. Recuerde, y se lo vuelvo a recalcar, específicamente en los últimos versículos, dice el Señor aquí, dice: así ha dicho Jehová, si se pudieran medir los cielos arriba y explorar debajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y si quiere todavía más, dice aquí el Señor: si llegaran a faltar estas leyes delante de mí, dice Jehová, también faltaría la descendencia de Israel y dejaría de ser para siempre una nación delante de mí. La pregunta es, número 1, ¿ya se pudieron medir las profundidades del espacio?
¿Existe algún estudio específico de parte de la NASA y de todos los grupos científicos del planeta Tierra donde ya nos den unas medidas específicas de la inmensidad del espacio, de las profundidades? Cuando hasta hoy en día siguen hablando que hay más de 100,000 galaxias en el espacio. Imposible, ¿verdad que sí? Por lo tanto, si no se han medido todavía las profundidades del espacio, como lo está diciendo aquí, bien, como clarísimamente lo está diciendo aquí el profeta Jeremías. Segundo, ya se han medido las profundidades, se conoce las dimensiones de los abismos de la tierra, de lo profundo del corazón de la tierra. Por supuesto, se han descubierto los misterios ahí. Por supuesto que no. Entonces dijo el Señor, si esto todavía no ha sucedido, también yo no desecharé a la nación del pueblo judío. Entonces la pregunta es, y todavía hay otro pasaje que habla Jeremías de eso, acerca si llegaran a faltar estas leyes delante de mí, si llegaran a faltar delante de mí estas leyes, entonces dice Jeremías 31:35, también yo desecharé a la descendencia de Israel para que no sean más nación delante de mí. Como estas leyes todavía siguen vigentes y todavía siguen funcionando, entonces también Israel sigue siendo pueblo de Dios, le guste o no le guste a usted. Esa es una. Hablemos. Pero por el otro lado, recordemos que si bien es cierto, Israel fue recogido de entre todas las naciones en estos 70 años y podrá tener todos sus errores, porque apenas ha sido recogido y viene con todas las influencias, malas influencias que recogió de entre todas las naciones gentiles. Como nación en este momento, Israel no está todo convertido, por supuesto que no. Es como decir que todititos los evangélicos se van a ir en el rapto de la iglesia. Por supuesto que hay múltiples de iglesias evangélicas que ni siquiera en su totalidad no se van a ir. Primero porque muchas de ellas ni siquiera creen en la venida de Cristo. Muchas de ellas son hasta blasfemas y muchos de ellos están haciendo tremendas herejías, pero se identifican como evangélicos. Entonces, no se van a ir. Tampoco podemos decir en este momento que toditita la nación judía son santos. No. Pero hay un remanente dentro de Israel que ha permanecido y sigue permaneciendo en su manera. Y ya voy a dar la explicación por qué. Pero siguen clamando a Jehová de los ejércitos. Es la única nación en todo el planeta terráqueo, inclusive en todo el Medio Oriente, donde todas las naciones del Medio Oriente, todas las naciones árabes y musulmanas, que hay que separar las dos cosas, porque unas cosas son los árabes y otras cosas son los musulmanes. Recordemos que las naciones propiamente árabes, las verdaderas, auténticas, legítimas y descendientes de Ismael, que serían los medio hermanos del pueblo de Israel, son Arabia Saudita, Yemen, Egipto y Jordania. Y por increíble que parezca, estas naciones en este año 2018 no se han mostrado enérgicamente enemigas del pueblo de Israel, y más bien, inclusive, hace unos meses atrás, menos de un mes y medio, el príncipe de Arabia Saudita hizo una declaración impresionante cuando él dijo que los judíos tenían derecho a existir, que reconocía el derecho a Israel como nación y que tenía el derecho a defenderse. De manera que, más que todo, el odio más profundo en este momento está viniendo de países musulmanes que no necesariamente son hijos de Ismael. Estos países musulmanes, liderados específicamente por Irán y por Turquía, específicamente, recuerden, estas naciones no adoran al Dios de la Biblia. Es más, sienten irrespeto profundamente contra el Dios de la Biblia. Matan y asesinan no solamente a judíos, sino a cristianos, porque adoramos al bendito, glorioso Dios de la Biblia. De manera entonces que el único país en todo el Medio Oriente, en medio de todas las naciones musulmanas y aún budistas, y aún en todo el planeta terráqueo, cuyos soldados todavía adoran al Dios de la Biblia y hacen todas las ceremonias como los tefilines, mientras están en combate, se están poniendo sus tefilines, amarrándolos en sus manos, poniéndolos en su frente y leyendo el Sidur. Sigue exactamente como en el Antiguo Testamento, sigue siendo el pueblo de Israel. Ahora me va a venir a decir usted que Dios no escucha. Cuando Dios tenía que castigar a su pueblo, pero cuando su pueblo se humillaba, inmediatamente Dios escuchaba el clamor. Y esa es la promesa de Él, donde quiera que estén y se humillaran delante de mí, yo escucharé por amor a mi padre Abraham. Es decir,
como vamos a ver en la parte final del apóstol San Pablo, definitivamente cualquier supuesto cristiano que trate de justificar y diciendo que los judíos ya no son pueblo de Dios, tengan mucho cuidado. Ahora, por el otro lado, hay un proverbio que yo utilizo en mi nuevo libro, Israel al filo de la profecía, y lo he utilizado siempre. La palabra, quienes descuidan la historia, están condenados a cometer los mismos errores del pasado. ¿Quieres darte cuenta en estos 70 años que cumplió Israel si eso no es pueblo de Dios? La respuesta: en un solo día nació una nación profetizada por Isaías. Segundo, se izó la bandera en la sede de las Naciones Unidas, cuando hace 2700 años no existía la Organización de Naciones Unidas. Isaías dijo: y levantaré mi bandera en las naciones. Dos, si quieres seguir hablando acerca de todo eso, inmediatamente, a solo 24 horas de haberse declarado nación, Israel fue atacado casi por 13 millones de enemigos sin tener ejército Israel. ¿Cómo salió victorioso de esa guerra? ¿Pueden explicar ustedes? 4, a solamente 10 años de ser nación, fue atacada de nuevo por los países musulmanes, por los países árabes. Israel salió victorioso. Quinto, en 1967 vino la otra guerra de 6 naciones simultáneas con todo el poderío de los rusos encima. Israel no solamente salió victorioso, sino que conquistó múltiples de territorios a muchos de estos países, especialmente Siria, Jordania y el mismo Egipto, que agarró toda la península del Sinaí. Sexto, en la guerra del Yom Kippur, donde los países liderados por Siria atacan sorpresivamente a Israel, en el momento en que estaba en su ayuno más glorioso, y donde todititos los soldados estaban en el ayuno, Israel fue atacado donde más soldados perdieron, y milagrosamente Israel salió victorioso. En 6 de las peligrosísimas guerras, Israel ha salido victorioso ante 122 millones de habitantes, cuando en aquel momento Israel era apenas 3 millones, 4 millones de habitantes. ¿Cómo puede una nación de solo 3, 4 millones sobrevivir a 122 millones de enemigos? ¿Cómo puede una nación, estando en el desierto, en solo 70 años, haber sido bendecida de una forma impresionante? Como lo voy a demostrar este fin de semana que voy a estar en la ciudad de Houston, Texas, ministrando. Para mayor información, usted puede buscar información en nuestra página, donde va a aparecer los lugares donde voy a estar en Houston, Texas. Donde vamos a demostrar cómo Israel todavía sigue siendo pueblo de Dios. En otras palabras, la palabra es contundente. Pero déjeme terminar con una palabra más contundente todavía. Dice aquí, más claro no puede estar en esta manera lo que dice el apóstol San Pablo. Dice Pablo aquí: por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y luego dice en el versículo 26, estoy hablando Romanos 11:1. Pero hablemos en el versículo 25 y dice, en adelante dice Pablo la siguiente palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Nótese la palabra que está utilizando. No estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la carta a los romanos. Por aquellos que dicen, no, es que el Antiguo, todo lo que se lee en el Antiguo Testamento se fue al Antiguo Testamento. No, estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Nótese lo que dice el versículo 25. No queréis, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nótese. Y dice el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Oiga bien, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, oiga bien, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Porque irrevocable son los dones y llamamientos de Dios. Wow. Estamos hablando Romano desde el versículo 25, oiga bien, hasta el versículo 29. Y es Romano
No estamos usando el Antiguo Testamento si es que usted quiera justificar que el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento no habla nada de la existencia del pueblo de Israel. ¿Queda claro entonces que Israel, igual que la iglesia, son pueblos de Dios? Unas son las promesas de la iglesia y otras son las promesas de Israel. Pero finalmente a ambos pueblos son y fueron y seguirán siendo redimidos por el mismo Dios poderoso, precioso, lindo y maravilloso de las Sagradas Escrituras. Y a ambos tendrán un mismo Mesías. Por ahora, Israel está endurecido, porque así es el misterio, ya lo dijo Pablo. Pero finalmente, en el periodo de los 144,000, estoy hablando de cómo los 144,000 terminarán de cumplir esa contundente, maravillosa y linda promesa. Así es que termino con unos pasajes lindos, preciosos para que recuerde. Tenga cuidado, aquellos que atacan a Israel diciendo que son cristianos, de verdad, yo no quisiera estar en los zapatos de ustedes y mucho menos de los hijos de ustedes. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Isaías 54:15. De verdad, si usted está lleno de odio profundo y comience en estos momentos difíciles en que Israel está siendo levantado y que posiblemente todos están poniendo su dedo por lo que sucedió este 14, 60 palestinos murieron. Pero el Departamento de Estado de Estados Unidos e inclusive el Paladín, pueblo de Australia, ha declarado este 15 que el culpable de la muerte de esos 60 palestinos y de esos 2,400 heridos no es el ejército de Israel, sino es la provocación de los terroristas de Hamás, quienes son los auténticos y legítimos culpables de esta catástrofe o de esta situación. Israel sencillamente tiene el derecho de defenderse y sencillamente eso es lo que hizo y están haciendo los soldados israelíes en estos momentos. Por lo tanto, no lanza su dedo acusador, porque recuerde, están siendo provocados. Y si tú fueres provocado al máximo donde te ponen ya en peligro tu muerte, tienes que tomar la defensa. Como en Estados Unidos existen leyes, por ejemplo, si alguien llega al templo provocando, interviniendo, en este momento hay cero tolerancia, y llega en público, y muchos pastores nuestros hispanos no saben todavía, tienen el derecho de inmediato a llamar a la policía. Y esa persona puede ser llevada a la cárcel. ¿Por qué? Porque está provocando públicamente. Si a él no le gusta cierto predicador y todo, sencillamente no vaya. Vivimos en una nación de libre derecho. Pero no puedes llegar a provocar como lo están haciendo los palestinos y los terroristas de Hamás, provocando al pueblo de Israel. En tal caso, para eso existen leyes y para eso cada país tiene su derecho a defenderse. Israel, como dijo Australia, esta mañana el presidente de Australia tiene el total derecho de defenderse y sencillamente condena a Australia la provocación de los terroristas de Hamás. Como cristianos, nos unimos profundo y de corazón a corazón a respaldar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al igual que la iglesia sigue siendo pueblo de Dios, Israel también seguirá siendo pueblo de Dios. Respaldemos abiertamente también todos los cristianos en este momento crítico al pueblo de Israel. Recuerde, todos tienen derecho a defenderse. Israel, con mucha más razón, tiene derecho a defenderse también. Sea lo que sea, lo importante es que sigamos bendiciendo a Israel y como dice la profecía, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Pero termino de nuevo con el pasaje. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Isaías 54:15. Mis hermanos, no entremos en polémica. No discutamos si sigue o no sigue siendo. Ya sabemos que sí. Al igual que la iglesia es pueblo de Dios, también recuerde, también Israel sigue siendo pueblo de Dios. Y Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no terminamos de nuevo con el pasaje? ¿Por qué no terminar con el pasaje que dice Pablo? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Qué lindo, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque al final de la gran tribulación, tal como lo leímos en Romanos 24 al 29, al final todo Israel será salvo.
con un mismo Mesías. Zacarías dice, y mirarán en su segunda venida al que traspasaron, y todo el pueblo de Israel lamentará y llorará como lloran por su primogénito. Y entonces, dice Pablo, todo Israel será perdonado de su iniquidad. ¿Te das cuenta entonces? Tenga cuidado de no estar dando golpes contra el aguijón. Tenga cuidado. En lugar de estar rechazando a Israel, más bien únase con todos los cristianos y amemos a Israel y oremos a Israel y estemos a la par de él, porque el mismo Dios de Israel es el bendito, glorioso Dios que los cristianos adoramos también. Dios no está dividido. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Amén y amén. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.